El anillo perdido del millonario reveló la verdad sobre su falsa pobreza. El día que encontré el anillo en el bolsillo de su abrigo raído, mi mundo explotó en 1000 pedazos. Llevábamos 3 años juntos, 3 años en los que yo había pagado cada cuenta, cada comida, cada medicamento que él decía necesitar desesperadamente. 3 años en que me había convencido de que estaba salvando a un hombre enfermo y sin recursos, cuando en realidad estaba siendo la tonta más grande del mundo. El anillo pesaba casi nada en mi mano temblorosa, pero el grabado en su interior pesaba como una sentencia de muerte. Whitmore Estate, miembro vitalicio. Y cuando busqué ese nombre en internet con dedos entumecidos, descubrí que el hombre que dormía en mi sofá, que comía la comida que yo apenas podía pagar, que me pedía dinero prestado cada semana prometiendo devolverlo pronto, era el heredero de una de las fortunas más grandes del estado. Y eso era solo el comienzo de las mentiras que estaba a punto de desentrañar. Me llamo Victoria Hayes, tengo 34 años y durante la mayor parte de mi vida adulta he trabajado como asistente administrativa en un bufete de abogados del centro. No es un trabajo glamuroso, pero paga las cuentas, o al menos lo hacía antes de conocer a Marcus. Lo conocí en un hospital. Irónico, ¿verdad? Yo estaba allí visitando a mi madre después de su cirugía de cadera y él estaba en la sala de espera, encorvado sobre una silla de plástico con la cabeza entre las manos. Parecía tan perdido, tan vulnerable, tan completamente destruido por lo que sea que estuviera enfrentando. Algo en mi pecho se apretó al verlo. Me acerqué sin pensarlo 2 veces, movida por esa parte de mí que siempre ha necesitado arreglar cosas, salvar cosas, cuidar de las personas que parecen necesitarlo. Era mi mayor fortaleza, y como descubriría, mi mayor debilidad. Le pregunté si estaba bien. Él levantó la vista con ojos azules llenos de lágrimas no derramadas, y me contó que su madre acababa de ser diagnosticada con cáncer terminal. Que no tenía seguro médico. Que había perdido su trabajo 6 meses atrás y estaba viviendo básicamente en la calle, pasando de sofá en sofá de amigos que gradualmente perdían la paciencia con él. Que no sabía cómo pagaría por el tratamiento de su madre, por no hablar de su propia supervivencia. Mi corazón se derritió completamente. Aquí estaba este hombre guapo, pero claramente destrozado, enfrentando la peor crisis de su vida sin nadie que lo ayudara. Y yo, con mi estúpida necesidad de ser necesitada, pensé que tal vez podría ser esa persona para él. Le compré un café. Nos sentamos en la cafetería del hospital durante horas mientras él me contaba su historia. Había sido contador, dijo, pero la empresa para la que trabajaba quebró. Había agotado todos sus ahorros cuidando a su madre enferma. Ahora no tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y una deuda médica que crecía cada día. Cuando nos despedimos esa noche, le di mi número. Le dije que si necesitaba hablar, si necesitaba cualquier cosa, podía llamarme. No esperaba que lo hiciera, pero lo hizo. Llamó al día siguiente, y al día después de ese. Y pronto estábamos tomando café regularmente. Luego cenas baratas que yo insistía en pagar porque él claramente no tenía dinero. Me contaba sobre su búsqueda de empleo, sobre las entrevistas que parecían prometer algo pero que siempre terminaban en rechazo, sobre la salud declinante de su madre, sobre las noches que pasaba durmiendo en su carro cuando ningún amigo podía acogerlo. 2 meses de conocernos, le ofrecí mi sofá. Mi apartamento era pequeño, apenas suficiente para mí, pero no podía soportar la idea de que durmiera en su carro durante otro invierno frío. Él aceptó con lágrimas de gratitud que parecían completamente genuinas. Esa fue la primera trampa. La primera vez que crucé una línea que debería haber mantenido firmemente en su lugar. Al principio fue bueno, o al menos eso es lo que me decía a mí misma. Marcus ayudaba en la casa cuando podía. Limpiaba, cocinaba ocasionalmente, hacía que el apartamento se sintiera menos vacío cuando yo regresaba del trabajo. Hablábamos durante horas sobre todo y nada. Él me hacía reír de maneras que no había experimentado en años. Y gradualmente, tan gradualmente que no me di cuenta de que estaba sucediendo, comencé a enamorarme de él. No fue un momento dramático. Fue una serie de pequeñas cosas. La forma en que me preparaba té cuando llegaba a casa cansada. La manera en que escuchaba realmente cuando le contaba sobre mi día. Los momentos en que nuestras manos se rozaban accidentalmente y ambos fingíamos que no sentíamos esa chispa eléctrica. 6 meses de que se mudara, nos besamos.
Y después del beso, todo cambió. De repente no era solo mi compañero de cuarto, era mi novio, mi pareja, la persona con la que me imaginaba construyendo un futuro. Pero con ese cambio, vino un cambio más sutil, más insidioso en nuestra dinámica. Las peticiones de dinero comenzaron pequeñas, $20 aquí para medicamentos, 50 allá para una entrevista de trabajo que requería ropa nueva, 100 para ayudar con la factura médica de su madre. Siempre prometía devolverlo. Siempre decía que tan pronto como consiguiera ese trabajo que estaba seguro de conseguir, me pagaría todo y más. Yo siempre decía que sí. ¿Cómo podía no hacerlo? Lo amaba, y cuando amas a alguien, los ayudas cuando lo necesitan. Eso es lo que me decía mientras mi cuenta bancaria se volvía cada vez más delgada. Pasó un año, luego 2, luego 3. Marcos seguía sin conseguir trabajo, o conseguía trabajos temporales que duraban unas semanas antes de que algo saliera mal. El jefe era terrible, los compañeros de trabajo lo acosaban, la empresa estaba haciendo algo poco ético y él no podía en buena conciencia continuar trabajando allí. Siempre había una razón, y siempre sonaba razonable en el momento. Su madre seguía enferma, pero nunca empeoraba lo suficiente como para morir, ni mejoraba lo suficiente para dejar de necesitar tratamientos costosos. Yo nunca la conocí, lo cual me parecía extraño, pero Marcus decía que ella estaba demasiado débil para visitas y demasiado orgullosa para que su hijo trajera a su novia a verla en ese estado. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana. Había tomado un segundo trabajo los fines de semana como camarera. Había cancelado mi membresía del gimnasio, había dejado de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria, había aprendido a cocinar comidas cada vez más baratas con ingredientes cada vez más económicos. Y a través de todo esto, Marcus estaba allí, solidario, amoroso, agradecido. Me decía todos los días cuánto apreciaba todo lo que hacía por él. Me prometía que cuando finalmente las cosas mejoraran, me trataría como una reina, me llevaría a lugares hermosos, me compraría cosas bonitas, me mostraría cuánto significaba para él todo lo que había sacrificado. Mis amigas empezaron a hacer preguntas, sutiles al principio, luego cada vez más directas. ¿Por qué seguía manteniendo a un hombre que claramente podía trabajar pero no lo hacía? ¿Por qué nunca había conocido a su madre en 3 años? ¿Por qué no tenía ningún amigo o familia que pudiera verificar su historia? Me puse a la defensiva. Les dije que no entendían, que Marcus estaba pasando por algo difícil, que no todos tenían la suerte de tener trabajos estables y vidas fáciles, que el amor significaba estar allí a los momentos difíciles, no solo en los buenos. Gradualmente dejé de ver a esas amigas. Era más fácil que enfrentar sus preguntas, sus miradas de preocupación y lástima. Marcus me decía que de todos modos no necesitaba personas negativas en mi vida, que si realmente me amaran, apoyarían nuestra relación en lugar de tratar de sabotearla. Y yo le creía. Dios, cómo le creía. Pero entonces llegó el día del abrigo, el día que todo cambió, el día que el anillo reveló la verdad que había estado demasiado ciega, demasiado enamorada, demasiado estúpida para ver. Era un martes frío de febrero. Marcus había salido a una supuesta entrevista de trabajo. Yo había llegado a casa temprano por una vez. Mi jefe había tenido que salir del pueblo y me había dado el resto del día libre. Decidí hacer algo agradable y lavar el abrigo de invierno a Marcus, que estaba comenzando a oler un poco rancio después de meses de uso. Revisé los bolsillos antes de ponerlo en la lavadora, como siempre hacía. Encontré los elementos habituales, recibos arrugados, algunos billetes de $1, una pluma que ya no funcionaba. Y entonces en el bolsillo interior profundo que casi no reviso, mis dedos tocaron algo frío y duro. Lo saqué. Era un anillo. No cualquier anillo. Un anillo de oro pesado, con un sello intrincado grabado en su superficie. El tipo de anillo que llevan los hombres que pertenecen a clubes exclusivos o familias antiguas con dinero. El tipo de anillo que cuesta más de lo que yo ganaba en 3 meses. Mi primer pensamiento fue confusión. ¿De dónde había sacado Marcus algo así? Tal vez lo había encontrado, tal vez alguien se lo había dado, tal vez había alguna explicación perfectamente razonable que lo aclararía todo. Pero entonces vi el grabado en el interior. Tuve que entrecerrar los ojos para leerlo en la luz tenue de mi cocina. Whitmore Estate, miembro vitalicio, MW, 2015. MW, Marcus Whitmore. Ese era su apellido completo, aunque rara vez usaba Whitmore, prefiriendo ser simplemente Marcus para la mayoría de las personas. Con manos que de repente temblaban incontrolablemente, saqué mi teléfono y busqué Whitmore Estate. Tardó exactamente 3 segundos en cargar los resultados que destrozarían mi mundo. Whitmore Estate no era solo un club exclusivo, era uno de los clubes de campo más prestigiosos y caros del estado, el tipo de lugares donde las membresías se transmitían de generación en generación, donde la lista de espera tenía décadas de antigüedad. El costo anual de membresía era más de lo que yo ganaba en un año completo. Y Marcus era un miembro vitalicio, desde 2015. 2 años antes de que nos conociéramos. Se me heló la sangre. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar alguna explicación que tuviera sentido. Tal vez era una coincidencia.
Tal vez había otro Marcus Whitmore. Tal vez el anillo pertenecía a su padre y él lo estaba guardando por razones sentimentales. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que esas explicaciones eran tonterías. Sabía que estaba mirando una verdad que había estado escondida justo debajo de mi nariz durante 3 años. Mis dedos se movieron casi sin mi permiso, escribiendo Marcus Whitmore en el buscador. Esta vez agregué nuestra ciudad. Y esta vez, los resultados me golpearon como un puño en el estómago. Artículos de periódicos, fotos en eventos de caridad, menciones en las páginas de sociedad. Y allí, en una foto de 2 años atrás en una gala benéfica, estaba Marcus, mi Marcus, pero no se parecía en nada al hombre que conocía. En la foto llevaba un smoking que probablemente costaba más que mi carro. Estaba de pie junto a una mujer hermosa con un vestido de noche deslumbrante. El pie de foto decía, Marcus Whitmore III y su esposa Catherine en la gala anual del Hospital Infantil. La familia Whitmore donó $500,000 para la nueva ala pediátrica. Esposa. La palabra golpeó mi cerebro como un rayo. Esposa. Y $500,000, $500,000, donado, casualmente, como si no fuera nada. Seguí buscando, incapaz de detenerme, mi horror creciendo con cada nuevo descubrimiento. Marcus Whitmore III era el nieto de Jonathan Whitmore, magnate de bienes raíces que había construido un imperio valorado en más de $2,000 millones. Marcus mismo dirigía la fundación familiar, administrando donaciones caritativas e inversiones. Tenía una casa en la parte más exclusiva de la ciudad, valorada en $6 millones. Tenía una esposa, Catherine, heredera de su propia fortuna familiar. Tenían 2 hijos, de 6 y 8 años, que asistían a la academia privada más prestigiosa del estado. Todo estaba ahí, su vida completa, su vida real. Y nada, absolutamente nada de ella incluía ser pobre, estar desempleado, tener una madre enferma o vivir en el sofá de una asistente administrativa que apenas podía llegar a fin de mes. Me senté en el suelo de mi cocina, sosteniendo ese anillo en una mano y mi teléfono en la otra, y traté de procesar lo que estaba viendo. Traté de hacer que encajara con el hombre que conocía, el hombre que amaba, el hombre que había compartido mi vida durante 3 años. No encajaba, no podía encajar. Eran 2 realidades completamente diferentes, 2 mundos que no podían existir simultáneamente. Excepto que sí existían, y eso significaba que todo lo que pensaba que sabía sobre Marcus, sobre nuestra relación, sobre los últimos 3 años de mi vida, era una mentira. Mi primera reacción fue negación. Tal vez había alguna explicación. Tal vez se había separado de su esposa y estaba avergonzado de admitirlo. Tal vez había renunciado a su fortuna por razones morales. Tal vez las fotos eran viejas y su situación había cambiado. Pero mientras continuaba buscando, encontré artículos fechados hace apenas 2 semanas. Fotos de Marcus en una recaudación de fondos. Una entrevista en una revista local sobre sus esfuerzos filantrópicos. Una mención en el periódico sobre una nueva inversión que su familia estaba haciendo en el distrito comercial del centro. No había separación, no había renuncia a la fortuna, no había cambio de circunstancias. Había solo un hombre que aparentemente vivía 2 vidas completamente separadas. Y entonces, como una ola fría recorriendo mi cuerpo, me golpeó la segunda revelación. No solo me había mentido sobre quién era, me había usado. Activamente, deliberadamente, meticulosamente, me había manipulado para que gastara cada dólar que tenía en él mientras él tenía millones en el banco. Cada vez que le había dado dinero para medicamentos de su madre, cada vez que había pagado nuestra comida porque él estaba sin efectivo, cada vez que había trabajado horas extras para cubrir el alquiler que él prometía ayudarme a pagar cuando consiguiera un trabajo. Todo eso había sido una actuación, un juego, una mentira elaborada por razones que no podía ni empezar a comprender. La náusea me golpeó en oleadas. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Me quedé allí en el suelo de baldosas frías, temblando, llorando, tratando de entender por qué alguien haría algo así. ¿Por qué un millonario fingiría ser pobre? ¿Por qué un hombre con todo fingiría no tener nada? ¿Por qué alguien con una familia hermosa y una vida privilegiada
pasara 3 años viviendo en mi pequeño apartamento, comiendo mi comida barata, tomando mi dinero ganado con esfuerzo. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. El sonido de una llave en la cerradura me hizo quedar paralizada. Marcus estaba en casa. Marcus. O quien sea que realmente fuera este extraño que había compartido mi vida durante 3 años. Me puse de pie con piernas temblorosas. Me lavé la cara rápidamente, tratando de borrar las evidencias de las lágrimas y el vómito. Tomé el anillo de donde lo había dejado en el mostrador de la cocina y lo puse en mi bolsillo. Y entonces salí a enfrentar al hombre que pensaba que amaba. Estaba quitándose el abrigo cuando entré a la sala de estar. El mismo abrigo que había estado a punto de lavar. El abrigo que había contenido el secreto que destruyó todo. Me miró con esa sonrisa que había aprendido a amar. La sonrisa que ahora parecía falsa y practicada. «Hola, cariño», dijo, con esa voz suave y afectuosa. «Llegaste temprano a casa. ¿Cómo estuvo tu día?» No respondí de inmediato. Solo lo miré, tratando de ver algo que hubiera pasado por alto. Alguna señal de la persona real debajo de la máscara. Pero todo lo que vi fue al mismo Marcus de siempre. Guapo de una manera común, vestido con ropa vieja y raída, con esa expresión ligeramente cansada de alguien que ha luchado demasiado tiempo. Excepto que ahora sabía que todo era falso. La ropa raída probablemente había sido comprada específicamente para verse pobre. La expresión cansada era solo otra actuación. El hombre completo era una construcción, un personaje que interpretaba por razones que estaba a punto de descubrir. «¿Cómo estuvo tu entrevista?», pregunté, mi voz sonando extrañamente plana a mis propios oídos. «Oh, ya sabes», suspiró, colgando el abrigo. «Pensé que fue bien, pero no creo que esté manteniendo el aliento». El gerente de contratación parecía tener ya un candidato en mente. Cada palabra era una mentira. No había habido entrevista. Probablemente había estado en su verdadera casa, con su verdadera familia, viviendo su verdadera vida antes de venir aquí para jugar a ser pobre por unas horas más. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo sostuve entre nosotros. Lo observé cuidadosamente, buscando alguna reacción. Y la obtuve. Solo por un segundo, solo un breve parpadeo. Su máscara se resbaló. Vi pánico en sus ojos. Vi cálculo. Vi la mente trabajando rápidamente detrás de esos ojos azules, tratando de encontrar una manera de salir de esto. «¿Qué es esto, Marcus?», pregunté, mi voz todavía extrañamente calmada, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando esta escena desde lejos. Es solo un anillo», dijo, pero su voz había perdido algo de su seguridad habitual. «Lo encontré hace un tiempo. Pensé que tal vez podría venderlo si las cosas se ponían realmente mal». «¿Lo encontraste?», repetí. «¿Encontraste un anillo con tu nombre grabado en él, con Whitmore Estate grabado en él? Un club de campo que cuesta más de lo que yo gano en un año solo en cuotas de membresía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo vi procesar, vi el cálculo continuar, vi cómo decidía qué táctica probar a continuación. «Victoria», comenzó, dando un paso hacia mí. Retrocedí. Algo en mi expresión debía haberle dicho que esta vez las excusas y las explicaciones no funcionarían. «Puedo explicarlo». «Entonces explica», dije, y ahora mi voz comenzaba a temblar con la rabia que había estado conteniendo. «Explica por qué un millonario ha estado viviendo en mi sofá durante 3 años. Explica por qué un hombre con una esposa y 2 hijos ha estado fingiendo amarme. Explica por qué alguien con más dinero del que podré ganar en toda mi vida ha estado tomando cada dólar que tengo». Lo vi comprender que yo sabía, que no era solo el anillo, que había buscado, que había descubierto todo. Vi el último vestigio de su fachada desmoronarse. Y entonces, para mi sorpresa absoluta, se rió. No una risa alegre, sino algo oscuro y amargo que me hizo retroceder otro paso. «¿Quieres saber por qué?», dijo, y su voz era completamente diferente ahora, más dura, más fría, despojada de la suavidad que había usado durante 3 años. «¿Realmente quieres saber por qué?». «Sí», susurré, aunque parte de mí no estaba segura de querer escuchar la respuesta. «Porque podía», dijo simplemente. «Porque cuando tienes todo,
cuando has tenido toda tu vida entera, cuando cada puerta se abre para ti y cada persona te dice que sí antes incluso de terminar de preguntar, la vida se vuelve increíblemente aburrida. Todo se vuelve fácil, todo se vuelve predecible, y empiezas a preguntarte qué más hay, qué más puedes hacer, cuán lejos puedes llegar. Me quedé mirándolo, horrorizada. ¿Esto fue un juego para ti? ¿Un experimento? ¿Un desafío?, corrigió. ¿Podía convencer a alguien de que era pobre cuando era rico? ¿Podía conseguir que alguien me cuidara, me alimentara, me mantuviera, cuando tenía todos los recursos del mundo a mi disposición? ¿Podía hacerme invisible en mi propia vida, crear una segunda existencia completamente fuera de mi mundo habitual? Rostro. ¿Por qué fuiste amable? En el hospital ese día, cuando te acercaste a un extraño que parecía angustiado, vi algo en ti. Vi a alguien que daría sin esperar nada a cambio, alguien genuinamente bueno. Y supongo que quería ver si esa bondad sobreviviría, si seguirías dando incluso cuando te costara todo. Y lo hice, susurré. Seguí dando hasta que no quedaba nada que dar. Sí, dijo, y ahora había algo que casi parecía admiración en su voz. Lo hiciste. Más de lo que esperaba, honestamente. 3 años, Victoria. 3 años en los que sacrificaste todo por mí. Tu dinero, tu tiempo, tus amistades. ¿Sabes cuántas personas habrían renunciado después de 6 meses? Después de 1 año. ¿Entonces esto fue una prueba? La rabia estaba creciendo ahora, quemando a través del shock y la incredulidad. Estabas probando para ver cuánto abuso podías soportar, cuánto podías tomar antes de que me rompiera. No fue abuso, protestó, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. Nunca te obligué a nada. Cada dólar que me diste, cada sacrificio que hiciste, fue tu elección. ¿Mi elección? La risa que salió de mí sonaba histérica. ¿Mi elección basada en mentiras? ¿En manipulación? Me hiciste creer que te estaba salvando, que sin mí no tendrías nada, que me necesitabas. Y me necesitabas a mí, disparó de vuelta. Admítelo, Victoria, te encantaba ser necesitada, te encantaba ser la salvadora, te encantaba sentirte moralmente superior, sabiendo que estabas ayudando a alguien menos afortunado. Esta relación no fue solo sobre lo que yo saqué de ella, tú también sacaste algo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, porque había un grano de verdad en ellas. Había disfrutado sintiéndome necesitada, había disfrutado siendo la fuerte, la que tenía todo junto mientras él se desmoronaba. Había disfrutado el papel de salvadora. Pero eso no hacía que lo que había hecho estuviera bien. No excusaba 3 años de mentiras. Fuera, dije, mi voz apenas un susurro, pero llena de una firmeza que no sabía que poseía. Sal de mi apartamento, sal de mi vida. Ahora. Victoria. Ahora. La palabra salió como un grito que parecía hacer temblar las paredes de mi pequeño apartamento. Por un momento pensé que iba a discutir. Pensé que iba a tratar de manipularme más, de hablar para salirse de esto como había hablado para salirse de todo durante 3 años. Pero algo en mi rostro debe haberle dicho que esta vez había ido demasiado lejos. Esta vez no había vuelta atrás. Recogió su abrigo en silencio. Fue a la habitación donde guardaba su pequeña cantidad de pertenencias, la colección patética de cosas que había acumulado durante 3 años de fingir ser pobre. Regresó 5 minutos después, con una mochila, probablemente la misma mochila con la que había llegado al principio. Se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Para que conste, dijo con voz baja, algunas partes fueron reales. Los sentimientos, algunos de ellos fueron reales. Sal, repetí, incapaz de mirar su rostro más tiempo. Y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso, que de alguna manera sonó más final que cualquier portazo. Me quedé de pie en el medio de mi pequeña sala de estar durante mucho tiempo después de que se fuera. El apartamento se sentía extraño ahora, vacío de una manera que no había estado vacío antes de que él llegara, pero también se sentía más limpio, como si su partida hubiera eliminado algo tóxico del aire. Finalmente me moví. Fui al sofá, donde había dormido durante 3 años, y arranqué las sábanas. Fui a la cocina y tiré toda la comida que sabía que le gustaba. Fui al baño y tiré su cepillo de dientes, su shampoo, los pequeños marcadores de su presencia que habían hecho que este lugar se sintiera como nuestro hogar, en lugar de solo el mío. Y entonces, cuando no quedaba nada de él excepto los recuerdos, finalmente me permití colapsar. Me senté en el suelo de mi apartamento vacío y lloré. Lloré por los 3 años perdidos. Lloré por el dinero que nunca recuperaría. Lloré por las amistades que había sacrificado.
Lloré por la persona en la que me había convertido, alguien tan desesperada por ser necesitada, que había dejado de ver las señales de advertencia que gritaban a mi alrededor. Pero sobre todo lloré por la traición. No solo su traición hacia mí, sino mi traición hacia mí misma, porque él había tenido razón en una cosa. Yo había elegido esto. No sus mentiras, pero sí mi respuesta a ellas. Había elegido ignorar las dudas. Había elegido alejar a las personas que intentaban advertirme. Había elegido dar y dar hasta que no quedaba nada, porque de alguna manera me hacía sentir valiosa. Esa fue la verdad más difícil de enfrentar, que no había sido solo una víctima. Había sido una participante dispuesta en mi propia explotación. Las semanas después de que Marcus se fuera fueron las más oscuras de mi vida. Tuve que enfrentar la realidad financiera de lo que había hecho. Había drenado mis ahorros completamente. Había acumulado deuda de tarjetas de crédito. Había aplazado tratamientos dentales y médicos necesarios. Había dejado que mi auto se deteriorara porque no podía pagar el mantenimiento. Había sacrificado mi futuro en el altar de salvar a alguien que nunca necesitó ser salvado. Tuve que llamar a las amigas que había alejado y disculparme. Tuve que admitir que habían tenido razón, que yo había estado ciega, que había necesitado su ayuda, pero había sido demasiado orgullosa para aceptarla. Algunas me perdonaron, otras no. Ambas respuestas eran justas. Tuve que mirarme en el espejo y hacer preguntas difíciles sobre por qué había permitido que esto sucediera, sobre qué necesidad en mí había sido tan fuerte que había anulado mi sentido común, sobre cómo había confundido ser necesitada con ser amada. Y tuve que decidir qué hacer con lo que sabía, porque sabía la verdad ahora. Sabía quién era Marcus realmente. Sabía que tenía una esposa que probablemente no tenía idea de dónde había estado durante 3 años. Sabía que tenía hijos que merecían un padre mejor que uno que jugaba juegos crueles con las vidas de otras personas. Durante semanas luché con esa pregunta. ¿Debería llamar a su esposa? ¿Debería exponerlo públicamente? ¿Debería encontrar alguna manera de hacer que pagara por lo que había hecho? Parte de mí quería venganza. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Quería que su mundo perfecto explotara de la misma manera que el mío lo había hecho. Quería justicia. Pero otra parte de mí solo quería olvidar. Quería cerrar este capítulo y seguir adelante. Quería sanar sin mantenerme atada a él a través de la venganza. La decisión la tomó por mí. Cuando, 2 meses después de que Marcus se fuera, recibí una visita inesperada. Era una mujer que nunca había visto antes, pero reconocí su rostro de inmediato por las fotos que había encontrado en internet. Catherine Whitmore, su esposa. Estaba de pie en el pasillo de mi edificio de apartamentos, vestida con ropa que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses, mirándome con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Victoria Hayes?, preguntó. Su voz educada pero tensa. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Mi mente corría. ¿Sabía? ¿Había venido a confrontarme? ¿A culparme por su matrimonio arruinado? ¿Puedo entrar?, preguntó. Solo serán unos minutos. Prometo no tomar mucho de tu tiempo. La dejé entrar porque no sabía qué más hacer. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, donde Marcus había dormido durante 3 años, donde habíamos compartido comidas y conversaciones y momentos íntimos. Y ella miró alrededor con una expresión que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido disgusto. Era difícil de decir. Supongo que sabes quién soy, comenzó finalmente. Sí, dije en voz baja. Lo descubrí. Hace 2 meses. Y antes de eso, su voz es cuidadosa, controlada. Antes de eso, ¿sabías que estaba casado? No, dije firmemente, encontrando su mirada. No tenía idea. Si lo hubiera sabido, dejé la frase sin terminar porque ambas sabíamos cómo terminaba. Ella asintió lentamente, como si me estuviera evaluando, decidiendo si creerme o no. Marcus tiene un problema, dijo finalmente. Una compulsión, en realidad. Esto no es la primera vez. Esas palabras me golpearon como un cubo de agua helada. ¿No es la primera vez? Tú eres la 4ª.
dijo, su voz ahora teñida con algo que podría haber sido dolor, o tal vez solo cansancio. Encuentra a mujeres vulnerables, mujeres amables, y construye estas elaboradas mentiras. Se convierte en lo que sea que necesiten que sea. Un proyecto, un desafío, una causa. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. Catherine suspiró, mirando por la ventana hacia el parqueamiento de mi edificio. Terapeutas tienen todo tipo de teorías. Necesidad de control, sociopatía, un vacío existencial que resulta de nunca haber tenido que luchar por nada. Yo dejé de tratar de entenderlo hace años. Pero te quedaste con él, dije. No como acusación, sino como pregunta genuina. Tengo hijos, respondió simplemente. Y crecer en la familia Whitmore me enseñó que a veces la apariencia es más importante que la realidad. Mi familia, su familia, nuestros círculos sociales. Todos esperan cierta imagen. El divorcio sería complicado. Nos sentamos en silencio por un momento. Dos mujeres a quienes el mismo hombre había lastimado de maneras muy diferentes. ¿Por qué viniste aquí?, pregunté finalmente. ¿Por qué me lo estás contando? Porque mereces saber que no fuiste la única, dijo, mirándome directamente ahora. ¿Y por qué quería disculparme? Disculparte. Tú no hiciste nada malo. No te advertí, dijo. Sabía que estaba haciendo esto de nuevo. Reconocí las señales. Las noches que no llegaba a casa. Las ausencias inexplicables. Las pequeñas inconsistencias en sus historias. Sabía, pero no hice nada. Para detenerlo. Y eso te lastimó. Él me lastimó, corregí. Él hizo las elecciones que llevaron a esto. Sí, acordó. Él lo hizo. Pero yo habilité esas elecciones al quedarme, al mantener el secreto, al proteger su reputación sobre proteger a las personas inocentes que manipulaba. Sacó algo de su bolso, un sobre. Me lo entregó y sentí el peso de algo sustancial adentro. ¿Qué es esto?, pregunté. Una estimación de lo que probablemente te costó durante 3 años, dijo, basada en lo que pude descubrir de sus patrones anteriores. $80,000. No es suficiente, lo sé. No puede deshacer el daño, pero tal vez pueda ayudar con las consecuencias financieras. Miré el sobre en mis manos, sin abrirlo. No puedo aceptar esto. Por favor, dijo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Por favor, tómalo. No por él. No incluso por mí, realmente. Tómalo porque mereces compensación por lo que pasaste. Y porque si no hago algo, si no trato de arreglar aunque sea una pequeña parte del daño que mi familia ha causado, no sé cómo podré vivir conmigo misma. Hubo algo en su rostro, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente, que me hizo entender. Ella no era solo la esposa que miraba hacia otro lado. Ella era otra víctima, atrapada en una jaula diferente, lastimada de maneras diferentes, pero lastimada sin embargo. ¿Qué le pasará a Marcus?, pregunté. Está en tratamiento, dijo. Un centro residencial especializado en trastornos de la personalidad. Su familia finalmente lo hizo obligatorio después de que esto salió a la luz. Si el tratamiento funciona, sí puede cambiar realmente. Tal vez algún día pueda ser el padre que nuestros hijos merecen. Si no, dejó la frase sin terminar. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué harás tú? Sobrevivir, dijo simplemente, como todas hacemos. Y tal vez, eventualmente, encontrar la fuerza para hacer más que solo sobrevivir. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo mirando el sobre. $80,000. Más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para pagar mis deudas, reconstruir mis ahorros, reparar mi auto, cuidar todas las cosas que había descuidado durante 3 años. Pero tomar el dinero se sentía como aceptar su versión de los eventos, como reducir 3 años de mi vida a una simple transacción financiera, como decir que el daño real había sido económico, cuando sabía que había sido mucho más profundo que eso. Pasé días decidiendo qué hacer. Hablé con mis amigas, con mi terapeuta que finalmente había comenzado a ver, con mi madre que había estado horrorizada cuando finalmente le conté toda la historia. Al final, tomé el dinero, pero no lo gasté en mí misma. Usé la mitad para pagar mis deudas y estabilizar mis finanzas.
El resto lo doné a organizaciones que ayudaban a mujeres que habían sido víctimas de fraude romántico y abuso financiero, porque me había dado cuenta de algo durante esos meses oscuros después de que Marcus se fuera. Yo no era la única. Había miles, tal vez millones de mujeres que habían sido manipuladas, usadas, explotadas, por personas que veían el amor como un juego y la intimidad como una herramienta para extraer recursos. Y si mi dolor podía ayudar a prevenir el dolor de alguien más, si mi historia podía servir como advertencia o como consuelo, entonces tal vez algo bueno podría salir de todo este desastre. Eso fue hace 2 años. 2 años desde que encontré el anillo. 2 años desde que mi mundo se destrozó y tuve que reconstruirlo pieza por pieza. La reconstrucción no fue fácil. Hubo días en que apenas podía salir de la cama. Hubo noches en que me despertaba con ataques de pánico, segura de que nunca volvería a confiar en nadie. Hubo momentos en que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completa. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Comencé por aprender a estar sola, a disfrutar mi propia compañía, a encontrar valor en mí misma que no dependiera de ser necesitada por alguien más. Fue extraño al principio, casi incómodo. Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de mis relaciones con otros, que había olvidado quién era cuando estaba sola. Pero gradualmente descubrí cosas sobre mí misma. Descubrí que me gustaba la pintura, algo que nunca había tenido tiempo de explorar cuando estaba trabajando múltiples empleos para mantener a Marcus. Descubrí que disfrutaba del voluntariado en un refugio de animales local, conectándome con criaturas que no podían manipularme o usarme. Descubrí que tenía opiniones, pasiones, sueños que habían estado enterrados bajo años de poner las necesidades de otros antes que las mías. Reconecté con las amigas que me perdonaron. Construí relaciones más saludables, basadas en reciprocidad genuina en lugar de mi necesidad de ser salvadora. Aprendí a establecer límites, a decir no, a reconocer las señales de advertencia de la manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Y comencé a compartir mi historia, primero tímidamente. Di con una entonación natural y clara. Grupos de apoyo en línea para víctimas de abuso financiero. Luego, más abiertamente, en blogs y foros donde otras mujeres contaban historias similares. Y finalmente, cuando sentí que era lo suficientemente fuerte, públicamente. Escribí un artículo para un sitio web sobre mi experiencia. No usé el nombre real de Marcus, no por protegerlo a él, sino porque no quería que la historia fuera sobre él. Quería que fuera sobre las mujeres como yo, sobre cómo el condicionamiento social nos enseña a ser cuidadoras, a sacrificarnos, a medir nuestro valor por cuánto podemos dar, y sobre cómo los manipuladores explotan ese condicionamiento. El artículo se volvió viral. En una semana tenía cientos de miles de visitas. Y los comentarios. Los comentarios me partieron el corazón y me dieron esperanza a la vez. Cientos de mujeres contando historias similares. Hombres que habían fingido estar sin hogar. Hombres que habían fingido estar enfermos. Hombres que habían creado identidades completamente falsas. Trabajos falsos, familias falsas. Todo para extraer dinero, alojamiento, atención de mujeres que solo querían ayudar. Pero también historias de recuperación. Mujeres que habían reconstruido sus vidas después de ser usadas. Mujeres que habían aprendido de sus experiencias y ahora estaban ayudando a otras. Mujeres que habían transformado su dolor en propósito. Comencé a recibir mensajes de personas que querían compartir sus historias conmigo, que querían consejo, que solo querían saber que no estaban solas. Y me encontré en una posición extraña. La misma necesidad de ayudar que me había metido en problemas con Marcus, ahora se estaba canalizando hacia algo genuinamente útil. Comencé un grupo de apoyo. Solo un pequeño grupo al principio, reuniéndonos en la biblioteca local una vez al mes. Pero creció. Pronto teníamos que reservar salas más grandes. Luego comenzamos reuniones semanales. Luego creamos un capítulo en línea para personas que no podían asistir en persona. Y a través de todo esto, continué mi propia curación. Continué mi terapia. Continué aprendiendo sobre los patrones que me habían hecho vulnerable. Continué construyendo una vida que se sentía mía, no definida por mi relación con alguien más. 6 meses después de escribir el artículo, recibí un mensaje de alguien que no esperaba.
Thomas Whitmore, el padre de Marcus. El mensaje era breve y formal, pidiéndome que me reuniera con él. Decía que había leído mi artículo, que sabía que yo era la mujer que había estado en el artículo, aunque no hubiera usado nombres, y que quería hablar conmigo en persona. Dudé durante días. La última cosa que quería era cualquier conexión adicional con la familia Whitmore. Pero la curiosidad finalmente ganó. Acordé reunirme con él en un café neutral, en un lugar público donde me sentiría segura. Thomas Whitmore era un hombre imponente a sus 70 y tantos años, alto, de hombros anchos, con el tipo de presencia que viene de toda una vida de estar en control. Pero cuando nos sentamos, cuando finalmente me miró a través de la mesa, vi algo en sus ojos que no esperaba: vergüenza. Señorita Hayes, comenzó, su voz profunda pero suave. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Sé que no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué quería verme?, pregunté directamente. No estaba de humor para cortesías. Para disculparme, dijo simplemente. Por lo que mi hijo le hizo. Por el sistema que creamos en nuestra familia que permitió que un comportamiento como ese existiera sin consecuencias durante tanto tiempo. Usted no sabía, dije, aunque no estaba segura de por qué lo estaba defendiendo. No saber no es lo mismo que ser inocente, respondió. Creamos un mundo donde Marcus nunca enfrentó consecuencias reales, donde el dinero podía resolver cualquier problema, donde la imagen de la familia importaba más que el carácter real, y eso creó un monstruo. La palabra fue sorprendentemente dura. Su hijo es un monstruo. Mi hijo es un hombre profundamente perturbado que ha lastimado a muchas personas, dijo. Si eso lo convierte en un monstruo es semántica. Lo que importa es que es peligroso. Y nosotros permitimos que fuera peligroso porque era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté. Porque leí su artículo, y me di cuenta de que usted no era solo otra víctima de Marcus. Usted era síntoma de un problema mucho mayor. El problema de cómo nuestra sociedad condiciona a las mujeres a dar sin fin. De cómo el privilegio permite que las personas traten a otros como juegos. De cómo el dinero puede comprar silencio, pero no puede comprar redención. Sacó un sobre. Mi corazón se hundió. Otro sobre con dinero. Era así como esta familia resolvía todo. Antes de que diga no, dijo rápidamente. Déjeme explicar. No es dinero para usted. Es financiación para su grupo de apoyo. Para convertirlo en una organización sin fines de lucro. Adecuada. Para contratar personal. Para alcanzar a más mujeres que necesitan ayuda. No. Quiero dinero de los Whitmore, dije firmemente. Lo sé, dijo, y lo respeto. Pero considere esto, mi familia creó daño, mucho daño, no solo a través de Marcus, sino a través de generaciones de priorizar el lucro sobre las personas. Esto no borra ese daño, nada puede borrarlo, pero tal vez puede ser el comienzo de algo mejor. ¿Por qué debería confiar en usted? La pregunta salió más amargamente de lo que pretendía. No debería, dijo honestamente, pero confíe en su propio juicio. Use el dinero para construir algo real, algo que ayude a las personas. Y si en algún momento siente que estamos tratando de controlarlo o influenciarlo, aléjese, sin condiciones, sin ataduras. Me fui de esa reunión con otro sobre, mucho más grande que el que Catherine me había dado, $500,000 para fundar la Fundación Phoenix, nombrada por el ave mítica que se eleva de sus propias cenizas. Pasé meses trabajando con abogados para establecer la fundación de una manera que asegurara que la familia Whitmore no pudiera controlarla. Cada documento incluía cláusulas que me daban completa autonomía. Cada acuerdo especificaba que su nombre no aparecería en ningún material promocional. Esto no sería sobre lavar su reputación, sería sobre ayudar a las personas. Y eso es exactamente lo que se convirtió. La Fundación Phoenix ahora ayuda a cientos de mujeres al año. Proporcionamos asesoramiento financiero para aquellas que han sido explotadas económicamente. Ofrecemos terapia gratuita especializada en recuperación de abuso de manipulación. Dirigimos talleres sobre cómo reconocer señales de advertencia de fraude romántico. Abogamos por mejores protecciones legales para víctimas de abuso financiero por parte de parejas. Y tal vez lo más importante, creamos un espacio donde las mujeres pueden contar sus historias sin vergüenza, donde pueden ser escuchadas, creídas, validadas,
donde pueden comenzar el proceso de transformar su dolor en poder. El trabajo no está exento de desafíos. Cada día escucho historias que me rompen el corazón. Cada semana conozco a mujeres que me recuerdan a mí misma hace 3 años, confundidas, lastimadas, culpándose por lo que les sucedió. Y a veces es difícil no volver a caer en esos viejos patrones, esa necesidad de salvar a todos que casi me destruye. Pero he aprendido algo crucial. Ayudar a las personas no requiere sacrificarse a uno mismo. El apoyo real, el apoyo saludable, viene de un lugar de fortaleza, no de necesidad. Puedo ayudar a estas mujeres sin perderme en su dolor. Puedo cuidar sin agotar mis propios recursos. Puedo dar sin dar todo. He aprendido a decir, no puedo hacer eso, pero aquí hay recursos que pueden ayudar. He aprendido a establecer horarios de oficina en lugar de estar disponible las 24 horas. He aprendido que cuidar de mí misma no es egoísta, sino esencial si quiero continuar este trabajo a largo plazo. Y en el proceso, he descubierto algo sorprendente. Soy más feliz ahora, después de todo lo que pasé, de lo que era antes de conocer a Marcus, porque ahora estoy viviendo auténticamente. Ahora entiendo mi valor. Ahora sé que merezco amor que no requiera que me haga más pequeña, o más pobre, o más necesaria. Hace 3 meses, recibí una carta de Marcus. Llegó con matasellos del centro de tratamiento donde Catherine dijo que estaba. Era larga, llena de disculpas y explicaciones y promesas de cambio. No la terminé de leer, la guardé en un cajón, no porque esté guardando rencor, sino porque su historia de redención, si es que hay una, no necesita incluirme. He cerrado ese capítulo. He seguido adelante. En su lugar, enfoqué mi energía en las personas que necesitan ayuda ahora, en las mujeres que vienen a la fundación con historias que hacen eco de la mía, en construir sistemas que protejan a personas vulnerables de ser explotadas, en cambiar las narrativas culturales que hacen que el sacrificio interminable parezca romántico en lugar de dañino. Y en mi propia vida, he abierto lentamente mi corazón a nuevas posibilidades. He comenzado a salir con alguien, un maestro de escuela secundaria que es genuinamente quien dice ser, que paga su parte, que tiene su propia vida completa y me invita a ser parte de ella en lugar de necesitar que yo se la construya, que ve mi fuerza y la celebra en lugar de verla como algo que explotar. Es diferente de lo que tenía con Marcus, más lento, más equilibrado, a veces más aburrido si soy honesta. No hay drama, no hay rescates, solo 2 personas que eligen estar juntas porque disfrutan de la compañía del otro, no porque una necesite algo de la otra. Y esa diferencia es exactamente lo que hace que sea saludable. Esta mañana, mientras preparaba café en mi apartamento, el mismo apartamento donde Marcus vivió durante 3 años, pensé en ese día hace 2 años cuando encontré el anillo. Pensé en cómo un solo objeto pequeño puede revelar verdades completas, en cómo todo puede cambiar en un instante. Pero también pensé en todo lo que ha sucedido desde entonces, en las mujeres que he ayudado, en la comunidad que hemos construido, en la persona en que me he convertido, no a pesar de lo que me sucedió, sino en parte por ello. No agradezco a Marcus por lo que hizo, no romanticé el dolor que causó o las cicatrices que dejó, pero puedo reconocer que del punto más bajo de mi vida surgió algo significativo, que del desastre de esa relación construí algo que tiene valor real. El anillo, ese pequeño círculo de oro que reveló todo, todavía lo tengo. No lo vendí ni se lo devolví, lo guardé como recordatorio, no de Marcus o su traición, sino de mi propia resiliencia, del hecho de que descubrí la verdad, de que tuve el coraje de terminar la relación, de que sobreviví y luego prosperé. Está en un cajón en mi escritorio en la oficina de la fundación. A veces, cuando el trabajo se vuelve difícil, cuando escucho una historia particularmente devastadora, cuando dudo de si estoy haciendo suficiente diferencia, lo saco, lo sostengo en mi mano, siento su peso y me recuerdo, este anillo reveló la mentira, pero yo construí la verdad que vino después. Esa es la historia que elijo contar ahora, no la historia de la mujer que fue engañada durante 3 años, sino la historia de la mujer que descubrió la traición y la transformó en propósito, que tomó su dolor y lo convirtió en un faro para otros que estaban perdidos en la oscuridad. Porque al final, no somos definidas por lo que nos sucede, somos definidas por cómo respondemos a ello, por las elecciones que hacemos después de que el polvo se asienta, por si permitimos que nuestras heridas nos envenenen, o si las transformamos en sabiduría. El anillo perdido del millonario reveló su falsa pobreza, pero también reveló algo más importante,
mi propia fuerza que nunca supe que tenía hasta que me vi forzada a usarla. Y esa revelación, dolorosa como fue, se convirtió en el regalo más grande que podría haber recibido. No porque se lo deba a Marcus, sino porque me lo debo a mí misma, la versión de mí que emergió de las cenizas de esa relación, más fuerte, más sabia y finalmente, genuinamente libre. Pero la historia no termina ahí, porque la vida rara vez nos da conclusiones limpias y ordenadas, y lo que sucedió el año pasado probó cada gramo de fortaleza que pensé que había construido. Fue un martes por la tarde cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Victoria Hayes? La voz era de mujer, joven, temblorosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Amanda, Amanda Chen. Yo leí su artículo, el del hombre que fingió ser pobre, y necesito hablar con usted porque creo que me está pasando lo mismo. Se me erizó la piel. En los 2 años desde que fundé la fundación, había recibido cientos de llamadas como esta. Pero algo en la voz de Amanda me puso en alerta de una manera diferente. Cuéntame qué está pasando, dije, usando el tono calmado que había perfeccionado a través de incontables conversaciones similares. Conocí a un hombre hace 8 meses. Se llama Michael Prescott. Dice que es fotógrafo independiente que está pasando por una mala racha. He estado ayudándolo con el alquiler, comprándole equipo de cámara, pagando sus facturas. Pero ayer encontré algo. Una foto en su billetera que se le cayó. Una foto de él en un yate con una mujer y niños. Y cuando busqué el nombre del yate en internet, mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué encontraste, Amanda? El yate pertenece a la familia Prescott, los Prescott de Prescott Industries. Y Michael no es un fotógrafo en quiebra. Es el vicepresidente de la compañía. Está casado. Tiene 3 hijos. Y yo he gastado casi $40,000 en él. Cerré los ojos. Otra mujer. Otra historia. Otro depredador usando el mismo manual de jugadas. Amanda, ¿dónde estás ahora? ¿Estás segura? Estoy en el trabajo. Él no sabe que descubrí algo. Volverá a mi apartamento esta noche y yo no sé qué hacer. Pasé la siguiente hora hablando con Amanda a través de lo que necesitaba hacer. Cómo confrontarlo de manera segura. Cómo documentar todo. Cómo protegerse legal y financieramente. Y cuando colgamos, me quedé sentada en mi oficina, sintiéndome enferma. Porque esto era exactamente lo que la fundación existía para prevenir. Y sin embargo, seguía sucediendo, una y otra vez. Diferentes hombres, diferentes mujeres, pero el mismo horrible patrón. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Amanda, en todas las Amandas por ahí, en cuántas más habría, en si todo el trabajo que estábamos haciendo realmente estaba haciendo alguna diferencia. Y entonces, a las 3 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Amanda otra vez. Pero esta vez estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Se fue, finalmente logró decir entre sollozos. Lo confronté y él simplemente se fue. No lo negó, no se disculpó. Solo empacó sus cosas y se fue. Como si yo no fuera nada. Como si los últimos 8 meses no significaran nada. Lo siento mucho, Amanda, dije, sintiendo cada palabra en mi propio pecho. Porque sabía exactamente cómo se sentía. Recordaba esa sensación de ser descartada tan fácilmente. Pero eso no es todo, continuó, su voz ahora con un borde de histeria. Después de que se fue, comencé a revisar sus cosas, las cosas que dejó atrás. Y encontré un cuaderno, como un diario. Y, Victoria, había nombres de otras mujeres, fechas, cantidades de dinero, como si estuviera llevando la cuenta. La sangre se me heló. ¿Cuántos nombres? 17, susurró. 17 mujeres en los últimos 5 años.
y al lado de cada nombre había un total. La cantidad de dinero que había sacado de cada una. Victoria, sumé los totales. Son más de $600,000. Eso ya no era un hombre con problemas psicológicos jugando juegos retorcidos. Eso era fraude organizado a escala criminal. Amanda, necesito que hagas algo por mí. Necesito que fotografíes cada página de ese cuaderno. Envíamelas. Y luego necesito que lo guardes en un lugar seguro. Esto es evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿Qué puede hacer la policía? Técnicamente yo le di el dinero voluntariamente. No es como si me lo hubiera robado. Tenía razón, por supuesto. Esa era la parte más frustrante de este tipo de abuso. Legalmente era un área gris. El fraude romántico. El engaño financiero dentro de las relaciones. Rara vez resultaba en cargos criminales. Los fiscales no querían tocar estos casos. Eran complicados, emocionales, difíciles de probar. Pero 17 víctimas, $600,000, un registro documentado de un patrón sistemático. Eso podría ser diferente. Déjame ver qué puedo hacer, le dije. Mientras tanto, ¿tienes un lugar seguro donde quedarte? ¿Familia o amigos? Puedo ir a casa de mi hermana, dijo, su voz ahora más calmada. Victoria, gracias. No sé qué habría hecho si no hubiera leído su artículo, si no supiera que no estoy loca, que esto realmente le pasa a otras personas. Después de que colgamos, no volví a la cama. En cambio, me senté en mi computadora y comencé a investigar. Michael Prescott, Prescott Industries, y lo que encontré me hizo querer vomitar. No era solo rico, era obscenamente rico. Hijo de uno de los hombres más poderosos en la industria de la tecnología. Se sentaba en los consejos de múltiples organizaciones benéficas. Daba discursos sobre ética empresarial. Había sido nombrado uno de los 40 menores de 40 más prometedores por una importante revista de negocios. Y aparentemente, en su tiempo libre, estaba ejecutando una operación sistemática para defraudar a mujeres vulnerables de sus ahorros de toda la vida. Los siguientes días fueron un vertigio. Amanda me envió las fotos del cuaderno. Trabajé con nuestro abogado de la fundación para determinar nuestras opciones. Contactamos a un detective privado que se especializaba en este tipo de casos. Y comenzamos el tedioso proceso de tratar de localizar a las otras 16 mujeres del cuaderno. No fue fácil. Muchas de las entradas eran solo nombres de pila y fechas. Pero lentamente, meticulosamente, comenzamos a armar el rompecabezas. Encontramos a Jennifer, una enfermera en Chicago, a quien Michael le había sacado $80,000 fingiendo necesitar tratamiento médico costoso. Encontramos a Sarah, una maestra en Boston, que le había dado $50,000 creyendo que estaba ayudándolo a lanzar un negocio de fotografía. Encontramos a Lisa, Michelle, Rachel y más. Cada mujer tenía la misma historia, con pequeñas variaciones. Había conocido a este hombre encantador, que parecía estar pasando por tiempos difíciles. Había querido ayudar. Había dado y dado hasta que no quedaba nada que dar. Y entonces él había desaparecido, dejándola destruida financiera y emocionalmente. Y cada una pensaba que era la única, que de alguna manera había sido su culpa, que debería haber sabido mejor. Reunirlas fue uno de los momentos más poderosos y desgarradores de mi vida. Organizamos una videoconferencia. 11 de las 17 mujeres acordaron participar. Las otras no pudieron ser encontradas o no quisieron involucrarse. Ver sus rostros en la pantalla. Ver el reconocimiento y el dolor y la rabia y el alivio de finalmente ser creídas. Me recordó por qué había comenzado la fundación en primer lugar. No están solas, les dije, mirando a cada una de ellas a través de la cámara. Y no fue su culpa. Este hombre es un depredador que usa técnicas sofisticadas de manipulación. Es hábil, está practicado, y sabe exactamente qué decir para evadir sus defensas. Ustedes no fueron tontas, fueron amables. Y él explotó esa bondad. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Jennifer, la enfermera de Chicago. He hablado con la policía. Dicen que no pueden hacer nada porque técnicamente le di el dinero voluntariamente. Individualmente, es difícil presentar un caso. Admití. Pero juntas, con un patrón documentado, con evidencia de su registro meticuloso, con múltiples víctimas en múltiples estados, podríamos tener algo. No puedo prometer que funcionará,
pero puedo prometer que lucharemos. Y luchamos. Dios, ¿cómo luchamos? Contratamos a un abogado especializado en casos de fraude a gran escala. Compilamos toda la evidencia: el cuaderno, los registros bancarios, los mensajes de texto y correos electrónicos que las mujeres habían guardado, la documentación de las mentiras de Michael sobre su situación financiera. Creamos una línea de tiempo que mostraba cómo había estado ejecutando estas estafas simultáneamente, algunas veces manejando 3 o 4 mujeres diferentes a la vez. Y entonces hicimos algo que sabía que sería controvertido. Fuimos a la prensa. Escribí un artículo, más largo y más detallado que el primero, contando la historia de Michael Prescott y sus 17 víctimas. Esta vez usé nombres reales. Esta vez no protegí su identidad, porque esto ya no se trataba solo de contar mi historia o ayudar a otras mujeres a sanar. Se trataba de responsabilizar a un depredador. El artículo explotó de maneras que nunca podría haber anticipado. En 24 horas estaba en todas partes. Las principales cadenas de noticias lo recogieron. Los programas de entrevistas querían que las víctimas aparecieran. Las redes sociales estaban en llamas con debates sobre fraude romántico, manipulación financiera, y por qué los ricos pensaban que podían salirse con la suya con cualquier cosa. Y entonces comenzaron a aparecer más víctimas, no solo de Michael Prescott, sino reportando experiencias similares con otros hombres ricos. Fue como abrir las compuertas. Cientos, luego miles de mujeres compartiendo historias de haber sido usadas, manipuladas, explotadas, por hombres que tenían todos los recursos del mundo, pero que aparentemente obtenían algún tipo de emoción perversa de tomar de aquellos que no tenían nada. La respuesta no fue universalmente positiva. Hubo, por supuesto, los que nos culpaban a nosotras, los que decían que éramos tontas por haber creído las mentiras, los que insistían que esto era solo comprador arrepentido, que habíamos dado dinero libremente y ahora estaban tratando de recuperarlo afirmando victimización. Pero hubo más, muchos más, que entendieron, que vieron el patrón, que reconocieron esto por lo que era, no un grupo de mujeres tontas tomando malas decisiones, sino un problema sistémico de hombres privilegiados usando su poder para explotar a personas vulnerables. La familia Prescott inicialmente trató de refutar la historia. Emitieron declaraciones sobre cómo Michael era un filántropo devoto siendo calumniado por mujeres vengativas. Amenazaron con demandas por difamación. Usaron sus conexiones para tratar de presionar a los medios para que dejaran caer la historia. Pero la evidencia era demasiado sólida. El cuaderno era real, los registros bancarios eran reales, las mujeres eran reales, y cuanto más presionaban, peor se veía. Finalmente, 3 meses después de que saliera la historia, la oficina del fiscal del distrito anunció que estaban presentando cargos. No todos los cargos que queríamos, no la justicia completa que las víctimas merecían. Pero algo: fraude por cable, falsificación, suficiente para potencialmente poner a Michael Prescott en prisión por varios años. El día de su primera comparecencia ante la corte, estuve ahí. Amanda estaba a mi lado. Jennifer voló desde Chicago. Sara condujo desde Boston. Estábamos juntas, esta colección de mujeres que Michael había pensado que podía usar y descartar. Lo vi entrar a la sala del tribunal con su equipo de abogados caros. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler de un mes. Su cabello estaba perfectamente peinado. Se veía cada pulgada como el ejecutivo exitoso que era, no como el fotógrafo en quiebra que había fingido ser. Nuestros ojos se encontraron por un breve segundo. Busqué algo en su rostro. Remordimiento tal vez. Vergüenza. Algún reconocimiento de lo que había hecho. Pero no vi nada excepto molestia leve, como si fueran un inconveniente menor en su día, no personas cuyas vidas había destruido. Y en ese momento, algo en mí cambió. Ya no estaba enojada, ya no estaba lastimada, solo estaba resuelta. Resuelta a asegurar que hombres como él enfrentaran consecuencias. Resuelta a cambiar los sistemas que les permitían operar. Resuelta a construir un mundo donde mujeres como nosotras fueran protegidas, no culpadas. El caso está en curso mientras escribo esto. Ha habido retrasos, aplazamientos, maniobras legales diseñadas para agotar nuestros recursos y nuestra voluntad. Pero nos mantenemos firmes. Las 11 mujeres que han acordado testificar están preparadas. La evidencia es sólida, y tenemos algo que el dinero de Michael no puede comprar: la verdad de nuestro lado. Pero incluso mientras luchamos esta batalla legal, el trabajo real continúa. La Fundación Phoenix ha crecido exponencialmente en el último año. La publicidad del caso de Prescott trajo atención, pero también trajo financiamiento, voluntarios y, más importante, mujeres que necesitan ayuda. Hemos expandido nuestros servicios. Ahora ofrecemos consultas legales gratuitas. Hemos creado una base de datos de depredadores conocidos, compartida entre organizaciones similares en todo el país. Estamos presionando por cambios legislativos que harían más fácil procesar este tipo de fraude. Y he comenzado a dar charlas.
en universidades, en refugios para mujeres, en centros comunitarios, contando mi historia, compartiendo lo que he aprendido, enseñando a las mujeres jóvenes a reconocer las señales de advertencia, a confiar en sus instintos, a entender que la bondad no requiere sacrificio propio. Cada vez que hablo, alguien se me acerca después. A veces es una mujer que está actualmente en una situación similar y necesita ayuda. A veces es alguien que salió de una situación así hace años y nunca habló de ello hasta ahora. Y a veces, sorprendentemente, es un hombre que reconoce el patrón en su propio comportamiento y quiere cambiar. Porque me he dado cuenta de algo en este viaje. Esto no es solo sobre víctimas y depredadores. Es sobre un sistema completo, un conjunto completo de creencias culturales que permiten que este comportamiento exista. Creencias sobre género y poder, sobre quién merece dar y quién merece recibir, sobre lo que hace que una relación sea saludable versus qué la hace tóxica. Cambiar eso requiere más que solo castigar a los depredadores individuales. Requiere cambiar cómo pensamos sobre las relaciones mismas. Marcus Whitmore me enseñó esa lección de la manera más difícil posible. Me mostró cómo mi propia necesidad de ser necesitada me hizo vulnerable. Cómo mis creencias sobre lo que significaba ser una buena pareja, una mujer amable, una persona decente, habían sido retorcidas en armas contra mí. Pero también, sin quererlo, me dio las herramientas para ayudar a otros a evitar el mismo destino. Y al hacerlo, transformó lo que podría haber sido simplemente una tragedia personal en algo que tiene significado, propósito, impacto. El anillo todavía está en mi cajón. Lo miro de vez en cuando, especialmente en los días difíciles cuando el trabajo se siente abrumador. Y me recuerdo que ese pequeño círculo de oro, ese símbolo de la mentira de Marcus, se convirtió en el catalizador para algo más grande que yo misma. No agradezco lo que me hizo, nunca lo haré. Pero puedo estar agradecida por lo que construí de los escombros que dejó, por las mujeres que he ayudado, por la comunidad que he encontrado, por la persona en que me he convertido. Alguien que entiende tanto la vulnerabilidad como la fuerza, tanto el dolor como la resistencia, tanto la traición como la redención. Esta es mi verdad ahora, no la mujer que fue engañada, sino la mujer que se negó a dejar que ese engaño fuera el final de su historia. La mujer que tomó el anillo perdido de un millonario y lo convirtió en un anillo de acero alrededor del apoyo y la protección para innumerables otras. Y cada día, con cada mujer que ayudo, con cada historia que comparto, con cada paso que damos hacia un mundo más justo, ese anillo en mi cajón se siente un poco menos pesado. Porque ya no representa solo mentiras, representa la verdad que vino después, que somos más fuertes de lo que sabemos, más resistentes de lo que imaginamos, y más capaces de transformar el dolor en poder de lo que jamás nos atrevimos a creer.